Y como toda colonia de este tipo, cuenta con su propia alberca privada. Seguramente la colonia popular aquí queda en desventaja, porque seguramente no cuenta con ninguna alberca. Pues por sorpresa para muchos, la colonia popular sí cuenta con su propia alberca municipal. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. El video de hoy va a ser un poquito diferente a todos los demás, pues el día de hoy vamos a realizar un video comparativo. Creo que por el título del video ya se estarán imaginando más o menos qué tema vamos a abordar. Verán, quiero platicarles algo que me pasó a mí personalmente hace algunos días. Conocí a una persona bastante carismática. Dentro de las cualidades que él tenía, llegué a notar que era una persona que le gustaba ser un poco presumida. En cuanto nos conocimos, él empezó a mencionar mucho que usaba ropa cara, que poseía autos de lujo y que vivía en una zona residencial. El lugar donde él me contaba que vivía es El Campestre, un residencial muy famoso aquí en México. Ahí suele vivir gente de cierto poder adquisitivo, políticos, empresarios y también doctores. Sin embargo, todo era una farsa, amigos. Hace poco me enteré que el lugar donde realmente vivía es la colonia Miradores, una colonia popular no muy lejos de aquí, con casas de entre 40 a 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño, así como su sala comedor. Y digo, esto no tiene realmente nada de malo. Creo que nadie debemos ser juzgados por el lugar donde vivimos o por tu condición social. Sin embargo, esta vivencia que tuve con esta persona me hizo preguntarme algo bastante interesante. ¿Por qué sentirnos tan avergonzados por el lugar o el sitio donde vivimos? ¿Realmente es tan malo vivir en una colonia popular? ¿Qué puede tener una colonia popular que no tenga un residencial? En este video lo vamos a descubrir. Un amigo me invitó a grabar en este residencial, que es el lugar donde vive. Prácticamente sin su permiso no pudiera estar grabando aquí, ya que solo entran residentes y personas visitantes. El lugar donde nos encontramos ahora es Residencial Las Plazas. Como su nombre lo dice, es una colonia de carácter residencial. Aquí puedes encontrar casas desde 150 hasta 200 metros cuadrados. Y de este lado tenemos a la colonia Villas, una colonia de interés social construida con casas de entre 40 a 60 metros cuadrados. En el residencial se cuenta con vigilancia privada las 24 horas, los 365 días del año. Claro, con su respectivo costo de 1,000 pesos mensuales, solo de mantenimiento. En la colonia popular se cuenta únicamente con la vigilancia de los cuerpos municipales de policía, que la verdad está bastante bien vigilado. No les miento, en el ratito que llevo aquí ya he visto como a 3 patrullas pasar. Sin mencionar que por esta vigilancia no hay que pagar ni un solo peso. Bueno, claro, los impuestos que a todo mundo nos cobran, seas rico o seas pobre. El residencial cuenta con áreas verdes, un mini parque con una cancha de fútbol, juegos, la verdad todo muy bien cuidado, solo que con la desventaja de que, les reitero, hay que estar pagando una cuota de mantenimiento. Y de este lado contamos con parques públicos, 2 en total, y la famosa línea verde, un corredor que se extiende por 12 kilómetros con el objetivo de proveer una imagen más verde al oriente de la ciudad, así como de proveer espacios públicos y recreativos para la gente que vive en estas zonas. Cuenta con varias canchas de fútbol, básquetbol. La colonia rica cuenta con aparatos para hacer ejercicio. 1, 2, 3 aparatos, 4 aparatos para hacer ejercicio. La colonia popular cuenta con cientos y cientos y cientos de aparatos para hacer ejercicio distribuidos por toda la línea verde. Y por si fuera poco, su propio gimnasio municipal, donde ofrecen clases de yoga, judo, gimnasia, entre otras, a precios bastante accesibles.
como toda colonia de este tipo, cuenta con su propia alberca privada. Alberca bastante pequeña, a decir verdad, para hacer un residencial tan grande. El agua, la verdad que está algo fría, amigos. Creo que es porque no tiene ningún sistema de calefacción ni de calentamiento. Digo, apenas logré meter los pies y las manos y ya me estoy congelando. Y ya sé lo que muchos me van a decir. Seguramente la colonia popular aquí queda en desventaja, porque seguramente no cuenta con ninguna alberca. Pues por sorpresa para muchos, la colonia popular sí cuenta con su propia alberca municipal, donde te puedes ir a refrescar por la módica cantidad de 235 pesos al mes. Justo al lado de la alberca se cuenta con asadores y mesas para poder hacer fiestas, convivios. Y podrán decir, qué padre sería poder aquí hacer todas tus fiestas, invitar a tus compas, tomarse unas chelitas. Pues sí, padre y costoso, porque la renta de estos asadores y de toda el área común cuesta tan solo 800 pesos. Eso va aparte, claro, de la cuota de mantenimiento. En la línea verde puedes encontrar muchísimos asadores y áreas comunes donde puedes hacer convivios y fiestas totalmente gratis. Claro, con la única condición de que recojas tu basura al terminar. Y sin mencionar estas impresionantes vistas de todo Aguascalientes. En la colonia rica no hay tiendas convencionales para poder adquirir productos básicos. Prácticamente todas las compras se tienen que hacer desde afuera, teniendo que moverte constantemente en coche para adquirir los productos y gastando así grandes cantidades de combustible. Aquí nada de que voy por unas papitas y un refresco y ahorita regreso, ya que la tienda más cercana se sitúa a poco más de 1 kilómetro de distancia. En esta colonia hay prácticamente de todo: tiendas, ferreterías, fruterías, carnicerías, prácticamente de todo a unos cuantos pasos de tu casa. En la colonia rica hay que pagar un cargo extra por la recolección de basura. En la colonia popular cuentas con estos contenedores masivos para poder tirar tu basura cuando se te dé la gana. Y esto completamente gratis. Chequense, dato curioso que en este tipo de colonias no existen banquetas. Como que todo está pensado para personas que únicamente se mueven en carros. Entonces, ¿qué pasa si no tengo carro? ¿Acaso no tengo derecho de caminar y disfrutar de una buena banqueta? De este lado se cuenta con banquetas bastante decentes, debo decir, y amplias a mi parecer. Las calles en general se encuentran en bastante buen estado. No se observa bache alguno. Las calles aquí también se encuentran en bastante buen estado, por sorpresa mía. Digo, sí se llega a observar alguno que otro bache, pero pues nada del otro mundo. Y digo, también hay que considerar que esta colonia está construida sobre la vil montaña, entonces obviamente va a haber problemas de irregularidades en el terreno y demás. Nada que no se pueda resolver. En cuanto a ubicación, la verdad que los dos son muy similares. El residencial se sitúa a unos 9.4 kilómetros del centro de la ciudad, unos 20 minutos manejando más o menos. La colonia popular se sitúa a unos 8.5 kilómetros del centro de la ciudad, es decir, 1 kilómetro menos que el residencial. En cuanto a la actitud de la gente, me parece que son muy amables en ambas partes. La gente te saluda muy normalmente. Sin embargo, cuenta mi amigo que vive en este residencial que la actitud de la gente suele ser un poco indiferente en cierto aspecto. Vaya, que sí te van a saludar y todo, pero no es como que vayas a entablar una conversación con alguien y tener una amistad, mucho menos. De hecho, cuenta que la gente suele llegar a sus casas en carro y es el único momento donde las ves. Miren, de hecho, yo me encuentro ahorita precisamente aquí donde está el área de los juegos y no ves ni un alma, ni siquiera en la cancha de fútbol. Como que la gente hace solo sus vidas en su casa y no suelen salir para nada. En cambio, en las colonias populares es bien sabido que todo mundo se conoce. Como que hay un ambiente más amistoso en ese aspecto. Como don Rogelio, el cálido señor de la tiendita de la esquina. Hey Alex, ¿cómo va la escuela? ¿Qué dice la novia? Ya saben, ese tipo de conversaciones cálidas, amistosas que te hace la gente.
Por lo visto creo que no está nada mal vivir en un lugar de estos. A simples rasgos creo que te ofrece más ventajas que desventajas vivir en una colonia popular. Los servicios son más baratos, tienes más acceso a tiendas, parques y a actividades en general. Y sí, es verdad que no todas las colonias populares van a ser como esta. Va a haber muchas que no tengan siquiera parques o que las calles no estén pavimentadas siquiera. Pero en general creo que la colonia popular está bastante bien. Digo, yo sería feliz teniendo un parque como estos para poder correr todas las mañanas. Tal vez el único pero que yo le pondría sería la inseguridad. Porque sí, es verdad que en este tipo de colonias abunda la inseguridad. A pesar de todo, las estadísticas dicen que el nivel de criminalidad ha bajado considerablemente en los últimos años. Todo esto aunado al gran cuerpo de policías que ronda estas áreas, como ya lo vimos anteriormente. Y como ya vimos anteriormente, en el residencial tienes que pagar por vigilancia y seguridad. Otra cosa que no abordé tal vez tan a fondo son los servicios públicos. Hace rato le pregunté a una señora si tenía problemas con alguno de los servicios como el agua, la luz o el gas. Ella me contestó que no, que realmente nunca ha tenido problemas con ninguno de ellos. Sin embargo, ella dice que sí conoce personas que viven en otras áreas de la colonia más alejadas, donde sí se les ha ido el agua hasta por varios días. Sin embargo, mi amigo me cuenta que en el residencial también han tenido problemas donde se les ha ido el agua. Ahora sí que el problema del agua ya no respeta por clase social o el dinero que tengas. Pero bueno, eso es tema para otro video. Así que habiendo valorado todo esto, yo te pregunto a ti, ¿preferirías vivir en una colonia de ricos o preferirías vivir en una colonia popular con grandes vistas y con este extenso parque? Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. La verdad que me interesaría mucho saberlo. Hasta luego, chicuelo que le gustaría vivir en una colonia popular para poder tener estas grandes vistas y también ahorrarse unos cuantos pesos.